estoy con César Herrero. Él es subdirector de la Dirección Regional de Salud. Aparte de eso, también es infectólogo. Y yo creo que es la persona idónea para que pueda explicarnos un poco sobre el tema del coronavirus, la parte política y la parte de salud, que es muy importante. Eh, Doctor, en principio le doy la bienvenida a Infórmate Piura. Muy bien, muchas gracias por la invitación y creo que la conversación es muy importante porque hay que aclarar algunos mitos que se están creando con respecto a eso y que en lugar de calmar a la población, más bien la está alarmando de una manera innecesaria. Así es, en verdad está llegado como una bomba, por decirlo así, y el mundo, no es solamente el Perú, no es solamente Piura, el mundo en general de alguna manera está asustada, ¿no? Con este brote de este virus. Doctor, en principio, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus es un proceso viral, para lo cual, como ustedes saben, no hay antibiótico, que normalmente es un proceso que debería ser pasajero, que tiene un ciclo, como todo proceso viral, como una gripe, para que se entienda mejor, que debería tener un proceso de 5 a 7 días. El problema está en las personas que tienen alguna condición que pueda hacer que esta evolución no sea favorable. Llamemos los menores de edad, menores de 2 años, gestantes, alguna persona que tenga alguna comorbilidad en el sentido crónico, diabético, hipertenso, pacientes con VIH, pacientes con cáncer, personas mayores. En este grupo que nosotros llamamos grupo de riesgo, esta evolución podría complicarse. Por eso es que básicamente las complicaciones estarían dirigidas en este grupo de población. Bien, desde que se encendió la alarma sobre este virus, bueno, Latinoamérica ha estado todavía, digamos, aparte, aislada del tema. Todo empezó en China y luego esto se ha ido por el lado de Europa, pero ya está en Latinoamérica y la tenemos en Ecuador. De hecho, ya se han registrado 6 casos. Y estando nosotros muy cerca, Piura, y yo, en realidad, el motivo de esta entrevista es hablar netamente de Piura. ¿Cómo estamos acá como gobierno, como ustedes, como dirección, eh, las postas, los centros de salud, los hospitales? ¿Qué medidas se está tomando al respecto? Porque si bien es cierto, como usted dice, es un virus como una gripe y todo, pero también tenemos acá en nuestra región el dengue hace muchos años, que hasta ahora no podemos con eso. Imagínese usted con otro virus más, esto puede llegar a un colapso. ¿Estamos preparados para enfrentar esta situación? ¿Cómo va la cosa por ahí? Permíteme un poco también comunicarles a la población sobre el dengue. El dengue va a permanecer en Piura hasta que las condiciones de saneamiento no cambien. Cuando yo tengo el vector y tengo las condiciones, el dengue siempre va a estar presente. Si yo tengo lugares donde el suministro de agua no es constante, no es todo el día, va a obligar a la población a almacenar. Y este almacenamiento muchas veces es en condiciones inadecuadas. Entonces, nosotros estaríamos vulnerables, porque el dengue no solamente es de Piura, es a nivel latinoamericano, estamos en un brote. Entonces, ¿cuándo se acabaría el dengue? Cuando las condiciones de saneamiento, es decir, tener agua de ministro continuo, pues estén dadas. Mientras tanto, siempre vamos a tener en mayor o menor cantidad de dengue. Es decir, ¿cuándo se acabaría el dengue? El día que nosotros tengamos como población las condiciones de saneamiento básico de manera adecuada. Ahora, en cuanto a coronavirus, el coronavirus definitivamente, como tú lo hemos catalogado, es como una gripe. Y las poblaciones ya lo hemos identificado cuáles serían las vulnerables. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros desde hace ya prácticamente un mes iniciamos las labores de sensibilización en algunos sitios de ingreso. Llamemos, por ejemplo, aeropuertos. Nosotros nos dirigimos y estuvimos haciendo una capacitación al personal sobre lo que es el coronavirus. También nos dirigimos al puerto de Paita para que nos explicaran cuál es el flujo de una embarcación que puede ingresar proveniente, en este caso, de China, y también tomar algunas decisiones. Y también en la zona de ingreso terrestre, también hemos hecho una sensibilización, sobre todo en algunos sitios de ingreso, por ejemplo en Suyo, que podría ser un sitio de ingreso a través de la vía terrestre. Lo que hemos hecho en este momento es ya
ver la intervención en un posible ingreso. Hasta el momento en el Perú no estaría demostrado todavía ningún caso confirmado. Han sido casos que han sido catalogados como sospechosos. Como región tampoco, pero como tú lo dices, ya lo tenemos en el Ecuador. Y hay una gran posibilidad de que ingrese. En base a eso, estamos haciendo una medida de contención primero a nivel de los posibles puertos o los sitios de ingreso. ¿Y qué estamos definiendo? Por ejemplo, el día también, aparte ya de las charlas previamente que hemos hecho, el día de ayer hemos conversado conjuntamente con el director regional, el doctor Víctor Tábara, con el gerente de lo que es el aeropuerto, para que nos permita ya hacer la búsqueda activa, ya no pasar solamente quedarnos en lo que es la sensibilización, sino tratar de que nos permitan hacer una búsqueda activa. ¿A través de qué? Detección térmica, si es que alguna persona está regresando o está viniendo con fiebre, pues poderle aplicar una pequeña encuesta que básicamente tiene 3 preguntas. ¿Dónde has estado en los últimos 14 días? Para ver si está viniendo de una zona donde está circulando de manera comunitaria el coronavirus, y aquí quiero hacer una diferencia. Llamamos comunitaria cuando ya están presentados en la comunidad, pero si yo tengo un país donde está reportado solamente un solo caso o 2 casos que son casos importados, eso no se considera un país de circulación comunitaria, eso hay que aclararlo, porque si no, de repente en Brasil, donde hay 2 casos reportados que han sido importados, van a comenzar a pensar ya tomar… Digamos que para hacerlo un poco más digamos Europa, China, que ya está, China, Europa, Italia. Exactamente. Esos son los países que básicamente a nosotros nos interesarían. Lo segundo es si es que tú has tenido un contacto con un paciente confirmado o probable de coronavirus. Es decir, tú le preguntas, ¿dónde vienes? Por ejemplo, de China. ¿Y has estado en contacto con una persona que es confirmada? Sí, ese paciente inmediatamente es catalogado como sospechoso. Pero si te dice, no, he estado de viaje, pero yo no he estado en contacto, ese paciente es catalogado como persona en estudio. Y eso es importante porque el manejo es diferente. Y el tercero es poder tener, tienes tos, tienes dolor de garganta, tienes fiebre, que lo vamos a detectar con eso. ¿Eso qué nos permitiría? Poder identificar a la persona y tomar las medidas. Si cumple la definición de caso sospechoso o persona en investigación, inmediatamente va a ser trasladado a lo que es al frente del Hospital Santa Rosa, donde de manera inicial nosotros vamos a poder tener a todos los pacientes en ese momento. Digamos que ya las instalaciones están preparadas para recibir este tipo de pacientes y de alguna manera estar aisladas, ¿no? Para evitar también una posible contagio. Y ahí viene la pregunta siguiente, desde que se supo que el coronavirus se está expandiendo, de que ya la OMS lo ha declarado como una pandemia, la gente, por el mismo miedo, que es natural, empezó a tomar, digamos, sus precauciones, ¿no? Ha vaciado las farmacias de las mascarillas, en fin. Doctor, ¿cómo se contagia el coronavirus? O sea, es importante saber eso, porque muchas personas piensan de que yo, digamos, estornudo, tengo el virus, estornudo y ya contagié a todos los que están a mi alrededor. O le doy la mano a usted y ya lo contagié. En realidad, esta desinformación es global y es bueno saberlo, porque en Internet hay un montón de, digamos, hay un montón de información, pero… exacto, a ciencia cierta, digamos, ya vayamos resumiendo todo y vayamos por un solo camino y díganos usted, que es el especialista, ¿cuál es la forma de contagio del coronavirus y qué precauciones tomar, ¿no? Voy a tratar de hacerlo simple. Cuando yo toso, yo elimino 2 tipos de gotas. Unas gotas que nosotros llamamos unas gotas grandes, más de 5 micras, que esas no viajan más allá de 1,5 metros. Pero también elimino gotitas, o sea, unas gotas más pequeñitas, que esas se quedan en el aire, ¿sí? El coronavirus se transmite a través de estas gotas grandes, es decir, aquellas que no viajan más allá de 1 metro, 1,5 metros. ¿Por qué es importante tener en consideración eso? Porque eso me va a decir a mí, ¿qué debo utilizar? Mascarilla, que es la común, de 3 pliegues, esa que vale 1 sol, aunque ahora dicen que vale 5 soles, o el respirador, que es la que tú le ves al médico, esa verde, que esa, quiero quedar bien claro, eso me protege contra las gotitas que están en el aire. Por eso es que el personal de salud solamente debe utilizar eso, porque no es que te proteja con el coronavirus, sino que me está protegiendo contra otras enfermedades, la tuberculosis, que en nuestro país hay.
Pero si yo quiero protegerme solamente del coronavirus, lo que tengo que utilizar es una mascarilla simple y que solamente lo tendría que utilizar la persona que está con síntomas respiratorios. Es decir, yo estoy con tos, me lo coloco y ¿qué estoy haciendo? Estoy evitando que esas gotas que salen de mi boca vayan más allá y pueda contagiar. Si es que yo no tengo síntomas, yo no tendría por qué utilizar la mascarilla, porque esas gotas solamente van a estar metro y medio de la persona que tosa, no van a estar en el aire. Entonces, creer que porque me pongo una mascarilla me voy a proteger contra las gotas que están en el aire, no tiene ningún sustento. Sí tendría un sustento si es que yo me voy a trasladar en un ómnibus, ¿no?, donde voy a estar cerca a la persona, menos de metro y medio. ¿Cuál sería lo ideal? Que la persona que va a viajar en el ómnibus se coloque su mascarilla. Pero puede entender que muchos de ellos no lo van a hacer. Entonces, como voy a estar cerca, yo me puedo colocar para protegerme. Solamente en estas circunstancias podría utilizar la persona que no tiene síntomas, podría utilizar la mascarilla. Pero en otras circunstancias, por favor, sería un uso inadecuado y que más bien estaría afectando económicamente y generando un pánico que no es conveniente en este momento. La segunda medida que debemos hacer nosotros es a través de las medidas de contacto. Cuando yo toso, se queda depositado esas gotitas que no viajan más allá de 1,5 metros en superficies lisas hasta 3 días. Una persona que no toma las precauciones toma contacto con eso y ese sería un mecanismo de transmisión adicional. Entonces, también las indicaciones estarían en lo que es la higiene de manos o utilizar alcohol gel al 60%. Esas son las medidas básicas para poder tratar de no infectar o tratar de controlar el coronavirus. Y aquí hay algo muy importante. Cuando se ha hecho una evaluación de los pacientes que han estado infectados, el 80% tiene síntomas leves. 15% pueden hacer un cuadro neumónico y un 5% son cuadros graves. Doctor, y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es la población que, digamos, está más vulnerable a que este virus pueda terminar con su vida o pueda hacer pasar una, digamos, una gripe no atípica, por decirlo así? ¿Cuál es la población que está vulnerable? ¿Estamos todos expuestos a esto o hay características y para que también esta población, digamos, sea mucho más responsable? Bueno, en realidad todos tenemos que ser responsables con esto, pero de alguna manera hay personas que están más vulnerables que otras y nos gustaría que nos diga, porque yo, por lo que lo escucho, creo que va hasta ahí su explicación, ¿no? Las personas vulnerables básicamente son aquellas personas, como en la influenza, menores de 2 años, gestantes, mayores de 65 años, 60 años, algunos que tengan alguna comorbilidad, diabéticos, hipertensos, que tengan algún problema de base, por ejemplo, un cáncer, o que estén tomando algún medicamento que es inmunosupresor, llamados prednisona, un paciente que está con artritis reumatoidea, por ejemplo, o pacientes con VIH. Y te decía sobre las medidas que básicamente, o este porcentaje de las personas, muchas de las personas, el 80% son personas jóvenes, que no van a tener este problema. Pero ¿cuál es el problema? En mi casa puedo tener a mi papá, a mi mamá, que tiene alguna de estas condiciones, o mi abuelo. Entonces, ¿de dónde parte? Y ahí viene ya el segundo punto de contención. Hemos hablado del primer sitio de contención, que son el personal de salud y las autoridades portuarias. Pero un segundo, y que yo considero que lo más importante, es las personas. Nosotros, que no tenemos la condición, que somos el 80%, deberíamos seguir estas indicaciones, porque va a haber un 15 o 20% que van a estar en esta condición de vulnerabilidad, y yo debo protegerlos a ellos. Entonces, esta medida de contención, que en este caso ya es de nosotros, marcaría la diferencia, si es que una población se va a ver más afectada o menos afectada. Claro, en realidad eso es importante, que cada uno de nosotros asuma esta responsabilidad, y si tienes algún síntoma, si has estado, digamos, expuesto a contagiarte del virus, es bueno que tengas la responsabilidad y aislarte de alguna manera o buscar, digamos, uno de estos centros para que pueda ser atendido. Voy a hacer esta pregunta por un tema, digamos, porque hay mucha gente que puede, aún así, ser un poco ingenuo. ¿Usted tiene hijos? Claro. ¿Tiene padres vivos? Mis padres no, hijos sí. Ya, correcto. A lo que mi pregunta viene es, hablando de su familia,
digamos, ¿qué es lo que usted les recomendaría a sus hijos, en todo caso, para evitar esto? Entonces, ya más allá del profesional, me gustaría que nos diga qué es lo que le diría a sus familiares, ¿no? Para que se protejan de este virus. Y usted qué está haciendo también en casa para tomar digamos, para que ese virus que lo han puesto como una plaga que llega a matarnos a todos, para evitar eso, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta. En realidad, mis hijos, ya me dicen ya de coronavirus, ya a cada rato paro hablando en mi casa. Es más, tengo mi hijo de que se pone a leer un poco más y me dice, papá, en no sé cuánto me han dicho que han encontrado la cura. Y entonces, a raíz de eso es que yo sí creo conveniente darle la información correcta. Lo que debemos hacer todo padre, ¿no? Orientar a nuestros hijos en lo que hemos dicho. Protección respiratoria, que básicamente parte de casa. Decirle, hijo, si tú estás con una gripe y quieres toser, haz esta maniobra. Protegerte. Si es que vas a estar o estás con tos o un cuadro gripal, no vas a ir al colegio. Y te voy a poner tu mascarilla. Le estoy enseñando a que sea solidario. No solamente está pensando en él, está pensando en la población escolar. Entonces, lo otro, que lo practicamos, pero estamos aumentando esta capacitación en la casa, hacer la higiene de manos. Antes de que comas, antes de que hagas algún tipo de procedimiento, después de que salgas del baño. Son acciones que en realidad la debemos hacer todo el tiempo, pero a veces, como dicen, aflojamos cuando no vemos una enfermedad que nos está atacando. Pero eso es lo que básicamente le estoy diciendo a mis hijos, haz esto, porque aquí, miren, que nos está poniendo en una condición de ser solidarios. Si tú te das cuenta, la única manera de proteger, de controlar esta enfermedad es ser solidarios. Si yo tengo la enfermedad, yo voy a buscar no contagiarte a ti a través de la higiene de manos y a través de la protección respiratoria. De alguna manera vemos que estamos ya preparados, o sea, no estamos indefensos. En Piura por lo menos vamos a saber enfrentar esto y eso me tranquiliza. Mensaje para la población de usted para que, digamos, paren un poco con la alarma y hagan su vida de una manera más tranquila, tomar precauciones muy básicas, pero el coronavirus, lo ha dicho usted, no mata. Pero podría matar a la población que sería más vulnerable. Estamos en un 15 a 20%, pero la mayoría va a pasar como un cuadro respiratorio común. Doctor, ya que hemos llegado a ese punto, pero el dengue, que es la enfermedad que, digamos, en Piura es una enfermedad recurrente y todo esto, por años, ha matado una cantidad, y creo que ahí sí no hay población vulnerable, porque yo hasta donde he visto los reportes, la población es de edades diferentes y ahora ha mutado además, o sea, ha evolucionado, por decirlo así, el dengue. Entonces, también es importante que la población sepa eso, ¿no? O sea, que ya nosotros venimos por años enfrentando una epidemia, ¿sí? Y esto que viene, digamos, es otra cosa, pero que ya de alguna manera también ya estamos preparados, ¿no? El 7 de febrero la OMS o la OPS lanzó un comunicado donde reconoció que a nivel latinoamericano estábamos en más grande brote de dengue. Países como le digo, como Brasil, como Paraguay, como Bolivia, están reportando un aumento importante con muertos de dengue. El Perú no está exento. Están habiendo zonas donde se están reportando brotes, llamemos por ejemplo, sabemos en la selva, donde inclusive se han encontrado en la zona de San Martín, o la zona de Madre de Dios, perdón, un ingreso de un nuevo genotipo del serotipo 2, que se ha visto que es un poco más agresivo. Pero también lo tenemos en lo que es el norte, en lo que es Tumbes, lo tenemos en Cusco, lo tenemos en La Libertad, lo tenemos en Junín. Piura, por años, como tú has dicho, ha tenido casos de dengue. El más grande brote de dengue lo hemos tenido en el 2017, pero las condiciones están dadas. Hasta el momento tenemos 29 casos confirmados, pero las condiciones con el continuo suministro no constante del agua en algunas zonas, sobre todo Tambo Grande, zonas de Castilla, 26 de octubre, hacen vulnerables a estas zonas. Nuestra aspiración es eso, nosotros estamos como salud haciendo las intervenciones que nos corresponden, pero ¿cuándo se va a acabar el dengue?
cuando las condiciones de saneamiento, de suministro adecuado de agua y desagüe para las enfermedades digestivas estén dadas. Mientras tanto, siempre van a aparecer casos de dengue, en mayor o menor caso. Nosotros en este momento tenemos dengue. La población debe entender que sí, preparémonos con el coronavirus de una manera racional, de una manera que no cree pánico, pero ahorita nuestro problema es dengue. Permitamos que el personal de salud ingrese a hacer su labor, pero también nosotros como pobladores hagamos nuestra labor. Es decir, no acumulemos desechos, no acumulemos tapas, chapas, llantas, porque ahí es donde va a ser el criadero y luego lamentablemente vamos a tener condiciones de que aumenten los casos del dengue y con las consecuencias que lamentablemente podrían presentarse. Bueno, nuevamente la pelota está en nuestra cancha. Yo creo que, como usted ha insistido, todo se puede prevenir si nosotros tomamos conciencia de que estas enfermedades están a nuestro alrededor, si nosotros tomamos las medidas de precaución. Como dice usted, no tener, digamos, depósitos donde se pueda acumular agua y donde la cepa del dengue pueda reproducirse. Y igual el coronavirus hay que limpiar. Doctor, solamente para terminar, la campaña de prevención con el coronavirus y el dengue a los colegios, a lugares, universidades, lugares donde la gente se concentra, ¿qué medidas van a tomar ahorita en el corto plazo? Y también se escucha, ¿no?, por las noticias de que el árbol de la quina, por ejemplo, que podría tener digamos, dentro de sus componentes, la cura para el coronavirus, se dice, ¿no? En el Perú hay un lugar donde se están haciendo los estudios científicos para corroborar esa información y sería, digamos, genial, ¿no?, de que tengamos nosotros en el Perú la cura de esto, pero ¿se están haciendo los estudios de manera responsable o todo es parte, digamos, de las especulaciones que se vienen dando, no? Hasta el momento son especulaciones. Hay algunos estudios que te pueden decir que hay algunos medicamentos que pueden tratar de tener algún impacto en el virus. Se ha hablado de un medicamento que se llama lopinavir ritonavir, que es un medicamento que se utiliza para los pacientes con VIH. Se está hablando de otros insumos, como tú bien dices, el árbol de la quina, en este caso donde se utiliza un fármaco que se utiliza para la malaria y que de repente podría utilizarse como un inmunomodulador, pero hasta el momento no hay nada concreto. Ha salido una noticia que un paciente tratado con tal medicamento ha salido recuperado. Al momento, de manera concreta, no hay ningún fármaco que como Ministerio de Salud esté aprobado para lo que es el tratamiento específicamente del coronavirus. Lo que nosotros tratamos son las complicaciones que pueda tener un paciente con coronavirus. En cuanto a lo que estamos haciendo, también es importante que las capacitaciones nosotros lo ya estamos dando de hace varias semanas, pero en este momento también estamos capacitando el día de hoy. Me estoy dirigiendo a las 3 de la tarde a capacitar en la SUNAT porque están bastante preocupados y es necesario que las personas de primera fuente tengan el conocimiento claro para que no generen una alarma. Sí, tomen las precauciones, pero de manera adecuada. El día de mañana se está haciendo toda una capacitación a las diferentes unidades ejecutoras sobre lo que es el coronavirus, las medidas racionales que se deben hacer e inclusive también cómo se debe aplicar la indumentaria. Bien, doctor, le agradezco por su tiempo, por haberme dado esta entrevista. De hecho, espero que podamos contribuir con la información real y con la forma que se debe enfrentar este virus en nuestra región. Ya saben, es una gripe. Hay que tomar las precauciones del caso, hay que ser responsables también y ya el Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud está tomando, digamos, las medidas del caso. El lugar donde pueden ir en caso tengan algún tipo de sospecha es al frente del Hospital Santa Rosa. Se está implementando para los pacientes que tengan la sospecha, pero hay que guardar la calma. Los establecimientos de salud tienen la directiva de que si hay algún paciente, tenga síntomas respiratorios, puedan hacer un triaje diferenciado. En el establecimiento aplicarán una evaluación rápida si este paciente cumple la definición de posible coronavirus. El paciente sería derivado, pero si no, sería atendido como un cuadro respiratorio común que lo tenemos circulando en este momento. Así que no hay que alarmarnos. El que va a decidir si este paciente cumple la definición de coronavirus o no, o sospechoso o en estudio, va a ser el profesional de salud.
Así es. Y bueno, antes de ir también porque puede ser de que mañana aparezcan 1000 personas ahí al frente de Santa Rosa, no, es solamente para personas que han estado, digamos, en lugares donde el virus esté ahorita, digamos, desarrollándose. No. Y que hayan sido evaluados por un médico previamente. Eso sí es. Exacto, entonces lo importante es primero ir al centro de salud más cercano que tengas a casa y si la sospecha va más allá de eso, ir ya a este centro que se ha instalado para atender los casos de coronavirus. La región, bueno, le agradezco y eso me tranquiliza, nuevamente le digo, de que la Dirección Regional de Salud ya esté tomando estas medidas para enfrentar el coronavirus que aún, también es bueno decirlo, no llega al Perú. Entonces, doctor, nuevamente muchas gracias y esperamos que esto pues pase pronto y cualquier cosa espero también volverlo a molestar. Muchas gracias.